Eh, ya ustedes saben el motivo, ya les expliqué en clase que fue por un tema mío y les pido disculpas, ¿no? Por el tema, pero vamos a recuperar hoy día. No voy a tratar de ser muy conciso y, y al mismo tiempo también flexible en la clase de hoy con lo que vayamos a manejar, que es un tema que no es muy largo, pero que es importante en, en lo que en la comprensión del proceso de desarrollo de producto en general. O sea, eh, porque hemos visto que el proceso de desarrollo de producto está compuesto de varias etapas, ¿no? Por ejemplo, interpretación de fichas, desarrollo de la tela, desarrollo del producto en sí, del proceso de confección, estudio de mercados, análisis del producto, determinación de consumo de tela, determinación de consumo de hilo, determinación de consumo de insumos, etcétera. Y a esos procesos nosotros le debemos acompañar también el tema de adicional, el tema adicional del desarrollo de los artes, de las artes del producto, porque el producto, además de el proceso de confección y de avíos, muchas veces tiene artes, o sea, les llamamos artes a los estampados y a los bordados que tiene el producto, ¿ya? Entonces vamos a hablar sobre los estampados y bordados, ¿no? ¿Qué tipos de estampados existen? Sobre bordados también vamos a profundizar un poco para saber qué tipo de puntadas son las puntadas principales de los bordados. Y entonces es una clase, este, diría yo, corta, pero en la cual vamos a aprender cosas bastante interesantes, ¿ya? Entonces voy a compartir con ustedes la pantalla. Un ratito, por favor. Y ok, entonces vamos con el tema de la sesión de hoy, ¿no? Estampado de tela, ¿no? Estampado de tela y de prendas, ¿no? Por sí sería el tema de estampado de tela y de prendas, ¿no? Entonces, ¿cómo surgió este proceso de estampado textil? Creo que como muchas cosas o tecnologías que desarrolló el hombre en la antigüedad y que hemos heredado como procesos, debió haberse descubierto el estampado textil de una manera circunstancial, ¿no? O sea, que ocurrió, creo, sin proponérselo, ¿no? Quizás el ser humano descubrió el estampado al ver que cuando, por ejemplo, un material se posaba sobre otro y había alguna sustancia entre los dos materiales, esta sustancia dejaba impresa la imagen del otro material en la superficie, ¿no? Entonces, al descubrir eso, entonces el hombre empezó a utilizar o a modificar y mejorar esta técnica a lo largo de los años, ¿no? ¿Okay? Entonces, fue algo casual probablemente los primeros hombres que se dieron cuenta que podían estampar imágenes, la desarrollaron probablemente de manera casual. Y el deseo de agregar color y diseño a los materiales textiles es muy antiguo, ¿no? Es tan antiguo como la humanidad. Las primeras civilizaciones usaron el color y diseño para distinguirse. Y el estampado textil por eso es muy importante, porque con las diversas técnicas que se utiliza, se agrega diseño, color a las telas y a las prendas, ¿no? Entonces, por eso esta técnica combina arte, combina ingeniería y tecnología de teñido, para producir imágenes de diversos tipos en la superficie de la tela.
En los tiempos antiguos, el hombre usó estos diseños e imágenes principalmente para telas para vestir. Y su origen es difícil de determinar, ¿sí? Porque es tan antiguo que no sabemos cuándo se originó. Sin embargo, algunas de las primeras civilizaciones desarrollaron diversas técnicas para estampar color y diseño en prendas. Bien, habiendo hecho esa introducción, vamos al tema de la estampación textil, ¿no? ¿Qué es la estampación textil? Para entenderla, es un proceso que consiste en aplicar color a la tela para obtener patrones o el diseño deseado. Un buen estampado textil tiene las propiedades de resistir al lavado y a la fricción. Hay que saber diferenciar entre estampación textil y las prendas teñidas, ¿no? En esta última, lo que se hace es colorear completamente una prenda de un determinado color. En cambio, con el estampado aplicamos un diseño, un color o un patrón a una determinada área. O sea, por ejemplo, ustedes han visto estos procesos de deep dye o tie dye, esos no son estampados, ¿no? Son teñidos de tela. A veces, a veces hay personas que confunden el tie dye o el deep dye con la estampación y no es así, ¿no? Entonces, habiendo hecho esa introducción, yo les diría, les voy a presentar las técnicas de estampado que existen, ¿no? ¿Qué técnicas de estampación textil existen? Y bueno, hay muchas y variadas técnicas, pero las cuatro familias principales son las que les voy a presentar en este momento. Una es la serigrafía textil, otra es la sublimación textil, luego tenemos también el vinilo de corte textil y el transfer textil o vinilo digital, ¿no? Esas son las cuatro familias importantes que existen y que se utilizan en el proceso de estampado. ¿Ya? Serigrafía, sublimación, vinilo de corte, transfer textil o vinilo digital. Ok, vamos con la primera, ¿ya? Que es la serigrafía. Esta técnica se puede aplicar en multitud de superficies, en madera, en metal, etc. Consiste en imprimir una imagen sobre la superficie. Sobre una superficie, la tinta se transfiere a través de una malla que está tensada sobre un marco. Para evitar que la tinta se transfiera a zonas que no deseamos. De esta forma, no aplicaremos color en zonas indeseadas de nuestras prendas. Algo bueno que tiene esta técnica de estampación textil es que puede ser repetida todas las veces que queramos sin perder calidad ni resolución. Es decir, una vez que tengas tu modelo creado, puedes usar esa malla todas las veces que quieras. Entonces, esta es la serigrafía, ¿no? Se usa un fotolito. Ese fotolito permite colocar una impresión sobre una malla y esa malla que tiene una porosidad específica va a permitir el paso de la imagen, de la tinta a través de la imagen y va a ser transferida la imagen al producto de confección. Y entonces, para poder hacer ese proceso, se utilizan unos equipos, unas mesas de trabajo que se llaman mesas de impresión, o también se puede desarrollar en unos equipos que les conocemos con el nombre de pulpos, ¿no? Les llamamos pulpos. ¿Por qué? Porque son unas sistema giratorio que permite pasar los marcos con los colores respectivos y aplicarlos sobre la tela.
Por ejemplo, allí vemos en el lado derecho una imagen, ¿no? De un estampado. Hay dos marcos, ¿no? Hay dos marcos de estampado, uno de color verde claro y otro de color blanco. ¿Por qué dos marcos? Porque son dos pasadas de color. Si fueran más pasadas de color, habrían más marcos, ¿sí? ¿Ok? ¿Está claro la explicación? Dígame si tienen alguna duda sobre lo que estoy mencionando. Todo bien. Entonces, gracias. Comprendido, ¿sí? Sí, profesor. Ok, entonces a esta técnica se le llama serigrafía, ¿ya? Esa es la serigrafía. Pero luego, ustedes cuando ustedes estén laborando, seguro se van a enfrentar a un montón de nombres. Por eso es que voy a acá, en la pantalla de Hidro, les voy a dar los diversos nombres que les llaman a las técnicas de serigrafía. Lo que pasa es que en serigrafía hay la técnica madre se llama serigrafía, pero también tenemos que la serigrafía se divide en varias técnicas, ¿no? Por ejemplo, una técnica importante de la serigrafía es el plastisol. ¿Ok? Otra técnica importante de la serigrafía es el base al agua. Base al agua. La técnica del base al agua, así le llaman, porque creo que se trabaja con agua, ¿no? Y la tercera técnica es el discharge o descarga, ¿ya? Son técnicas de serigrafía, las tres. Aunque hay más, ahorita les voy a explicar más, ¿no? O sea, el plastisol es una técnica en la cual nosotros estampamos el material y obtenemos un estampado que generalmente tiene cierto nivel de brillo y en el cual se nota la superficie plástica del estampado, ¿no? Entonces, para entender más, vamos a ver alguna imagen, ¿no? Por ejemplo, miren, estas técnicas son de plastisol, ¿no? O sea, tú colocas la mano sobre el estampado y sientes su superficie, ¿no? Sabes que hay un estampado ahí. ¿Por qué? Porque tiene, es un estampado que generalmente, pues, cubre la superficie de la tela como una capita plástica, ¿no? En la superficie de la tela, ¿no? Es el plastisol, ¿no? ¿Okay? Claro que hay plastisoles con mayor volumen o con menor volumen, ¿no? Y es el estampado más común que existe, ¿no? La técnica plastisol. ¿Sí? Si ustedes tienen un polito estampado, cojan su superficie y se van a dar cuenta, ¿no? Que la superficie de la tela adquiere la textura de la superficie plástica del plastisol, ¿no? Entonces, ese es el plastisol, ¿no? Pero sobre el plastisol, entonces ocurre que existe también una división de técnicas, ¿no? Por ejemplo, hay uno que le llaman high density. Por ejemplo, high density. Anoten lo que les estoy diciendo, el high density. El high density es un plastisol, pero con volumen, con mucho volumen. ¿Ven este? Miren acá. Ya tiene una altura, ¿no? El estampado. O sea, coge un cuerpo específico, ¿no? Un cuerpo, ya, coge un cuerpo.
coge una altura específica, ¿no? ¿Ven? O sea, son ya variantes, ¿no? Del plastisol. Son variantes. O sea, ya es un estampado con cuerpo, ¿no? Con altura. Y de esos hay miles de ejemplos, ¿no? Que se pueden dar de estampados con high density. Ok. Hay otro estampado con plastisol que se llama PAF. O sea, el PAF es también con la aplicación probablemente de la misma sustancia del plastisol, pero con un aditivo adicional que va a hacer que el estampado se hinche como un globito, ¿no? O sea, algo así, miren. Seguro que ustedes han visto estampados PAF, ¿no? PAF printing. O sea, parece que el material de estampado con, con alguna acción química, ¿no? Que se le aplique al material, entonces se hincha como un globito y entonces se desarrolla este estampado con cuerpo, que es distinto al high density, ¿no? Porque este es como un globito, ¿no? Es como un globo, se hincha más en el centro que en los extremos. Y estamos hablando del plastisol. También hay, miren, en el plastisol hay uno que se llama reflectivo, ¿ya? Reflective plastisol. ¿Qué es el reflectivo? Es un estampado, ¿no? Es un estampado que en la oscuridad te permite ver el color. O sea, tú estás en un lugar oscuro y el estampado va a brillar, ¿no? Puedes estar en un lugar donde no hay absolutamente nada de luz y el reflectivo se va a ver. O sea, está compuesto de un material que a pesar de la oscuridad emite una luminosidad y entonces a eso se le llama reflectivo, ¿no? ¿Ok? Otra característica que tiene el estampado plastisol es que cuando tú estampas, eh, supongamos tú la mezcla de color que has desarrollado la puedes guardar y no se va a secar, o sea, la puedes sacar en cualquier momento y seguir estampando, ¿no? No es como sucede con otras técnicas, por ejemplo, cuando se usa la técnica del base al agua, este, cuando se usa el base al agua, la pintura la tienes que utilizar ese mismo día en que la preparaste, porque si no estampas, esa pintura se va a secar. Entonces, ese es un limitante del base al agua y se diferencia lógicamente del plastisol, ¿no? Se diferencia el plastisol por esa situación que les estoy diciendo, ¿no? Porque el plastisol se puede utilizar y volver a usar del mismo balde sin problemas. Ok, entonces, miren, esa es, como les digo, las técnicas del plastisol, ¿no? Luego vamos a ver más técnicas, ¿ya? Vamos a ver más técnicas. Entonces, esta es la serigrafía, ¿no? Desde lo que hemos visto. Ahora,
tenemos luego la sublimación, ¿no? La sublimación textil, que es la técnica de estampación para prendas 100% poliéster. Estas deben ser blancas o de colores muy claros. Esto se debe a que la tinta de sublimar es de un color transparente. Si la aplicamos sobre prendas oscuras, el tono se multiplica y pierde su fuerza. La sublimación textil no tapa el poro del tejido, con lo que se consigue prendas transpirables. Esto convierte a esta técnica en algo ideal para la ropa. Ah, pero disculpen, me he saltado. Antes de ver la sublimación, sigamos viendo las técnicas dentro de lo que llamamos la serigrafía, ¿ya? Disculpen, me salté. O sea, el plastisol, dentro del plastisol, ¿qué les he dicho que hay? Hay el high density, ¿no? Algo así, high density, hay el puff, hay el reflectivo y también tenemos, por ejemplo, el craquelado. El craquelado. ¿En qué consiste el craquelado? En esto, miren. Cracket, creo que se escribe aquí. Cracket printing plastisol, ¿no? Cracket. A ver, cracket. Printing plastisol. Vamos a. Craquelado. Vamos a poner craquelado. Es el estampado craquelado, el cracket. Es esto, miren. Es este efecto que se obtiene sobre los estampados, ¿no? O sea, son efectos que han alcanzado los estampadores. Seguro que han hecho varios intentos y pruebas. Entonces ellos han logrado, por ejemplo, un estampado que parece avejentado y quebrado, ¿no? Entonces, o sea, es la misma técnica del plastisol, pero probablemente le echan menos suavizante, menos preservante y con menos humedad logran que el estampado se quiebre, ¿no? Por eso es que acá en Perú le llaman cracket, ¿no? O craquelado, ¿no? Craquelado. ¿Ok? Es otra técnica de estampado muy usada. ¿Ok? Entonces, esas son. Y luego tenemos el cuatricomía, ¿no? Le llaman cuatricomía porque se juega, creo, con múltiples colores, ¿no? En el estampado. Y por lo tanto se obtiene estampados tipo fotos, ¿no? O sea, donde hay muchísimos colores y se obtiene mucha naturalidad en el estampado, ¿no? Cuatricomía. ¿Ven? Estos estampados, por ejemplo, como este de acá, en el cual hay muchos colores, se le conoce con el nombre de cuatricomía, ¿no? ¿Ven? Cuatricomía plastisol le llaman, ¿no? O sea, un estampado con muchos colores vivaces e intensos, ¿no? Entonces le llaman cuatricomía, donde se juega con los cuatro colores básicos, ¿no? El magenta, el cian, el amarillo y el negro, ¿no? Entonces obtienes lo que se llama una cuatricomía. ¿Ok? Y entonces
de lo cual nosotros estamos viendo pues que en plastisol hay high density, hay puff, hay reflectivo, hay craquelado, hay cuatricomía. El tema es que cuando tocamos estos estampados se sienten, ¿no? Tú lo tocas y se sienten. Luego hay otra familia de estampados que se llama, o sea, de estampados en serigrafía, como les estoy mencionando, que se llama la técnica del base al agua. ¿Ok? La técnica del base al agua. ¿Qué, ¿En qué se diferencia el base al agua de la otra técnica? Uno, que la intensidad de los colores es un poquito más baja, o sea, no es tan intenso el color como en un base al agua, como en una técnica de plastisol, algo así, ¿no? ¿Ven? Estos colores son un poquito más apagados, ¿no? Un poquito más apagados, ¿no? No son tan intensos como en el plastisol. Son más mates generalmente los colores, los estampados que se obtienen con, con la técnica del base al agua. Water based, ¿no? Water based ink. Acá hay, por ejemplo. En inglés es water based ink, ¿no? Miren, acá se nota la diferencia, ¿no? Miren, esta imagen te da la idea de en qué se diferencia el Water Based Ink del Plastisol Ink. A ver, dígame, ¿cuál es la diferencia? ¿La pueden apreciar? ¿Qué diferencia se ve entre la imagen del lado izquierdo y la imagen del lado derecho? Observamos que el plastisol o la tinta del plastisol cubre la tela, ¿no? Cubre la superficie de la tela, pero sin embargo el Water Based Ink es un poquito más suave, ¿no? Y penetra un poquito en el material. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando yo toco el estampado, la sensación de la presencia del estampado es un poquito menor con el water based, pero con el plastisol es mayor, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre esas dos técnicas, ¿no? Entre el water based ink y el plastisol ink. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, por favor, de lo que estoy mencionando? No, profesor. Ya, entonces ya, ahora sí, en el futuro, ya cuando les pregunten algo, ya saben, ya, ¿no? Entonces, volviendo a a las técnicas de serigrafía, entonces hemos visto que tenemos la técnica del plastisol, del base al agua, que en inglés le llaman water based ink, ¿ok? El water based ink. Y la tercera técnica es discharge o descarga. O sea, en las tres se trabaja con marcos y con una pintura que se aplica, ¿no? Pero en el discharge o descarga se aplica un químico que penetra la tela de tal manera que prácticamente reemplaza el color de la tela por el color que se le ha aplicado. Y es un estampado que penetra tanto el material que no se siente, o sea, es ya prácticamente como la misma tela, ¿no? O sea, yo aplico el químico en el material, yo aplico el químico en el material
¿ya? Aplico el químico en el material y ese estampado, sí, no se va a sentir, ¿ya? No se siente. O sea, es como ya si fuera la superficie misma de la tela. No, no hay la sensación, el tacto. Al tacto no vas a descubrir que hay un estampado al tacto. O sea, si le pones a un ciego, por ejemplo, que le preguntas si tiene estampado o no tocándolo, no va a descubrir el estampado, porque la tela ha sido totalmente penetrada por el material de estampado y no se siente, ¿ya? Esa es la diferencia del discharge, ¿ya? No se siente, el discharge no se siente. O sea, ha penetrado el color de la tela y ha reemplazado los colores de los cuales estaba formada la tela. Pero ¿cuál es el inconveniente? El inconveniente es que este material que se aplica a la tela es un ácido, y ese ácido es corrosivo, y si toca la superficie de la piel, lógicamente haría daño, por lo que hay que lavar la prenda después de aplicar el estampado, ¿ya? O sea, luego de aplicar el estampado, lavamos la prenda para retirar el ácido corrosivo que tiene en su superficie. O sea, tenemos que llevar las prendas a la lavandería. Y ven, esas son las tres técnicas de serigrafía importantes que se utilizan en la actualidad en el mercado, ¿no? El Plastisol, con sus variantes High Density, puff, reflectivo, craquelado, cuatricomía, el base al agua, el Water Based Ink, el discharge o descarga, ¿no? Que sería la otra técnica. Ok, sigamos con las otras técnicas. Sigamos con las otras técnicas, ¿eh? Luego tenemos la sublimación, ¿no? La sublimación textil. Esta sublimación no tapa el poro del tejido, ¿no? Con lo que se consigue prendas respirables. Esto convierte a esta técnica en algo ideal para ropa técnica y deportiva. La impresión no se nota al tacto y su calidad no se pierde con el paso del tiempo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es? Primero se imprime el diseño en un papel y luego ese papel se coloca sobre la tela, ¿no? Sobre la tela y se imprime por acción de calor el diseño en el material, ¿no? Es así, ¿ok? O sea, es una tela en la cual se le transfiere el diseño por calor, por transferencia térmica. Y finalmente lo que obtienes es el polo sublimado, al cual ya fueron transferidos los colores, y generalmente son polos de materiales sintéticos, ¿no? Porque el material sintético es apto para esta absorción del color por acción del calor. Y tú tocas el polo y no se siente la superficie también del material estampado. Esta sería la segunda técnica, ¿no? Esto lo hacen bastante en Gamarra y en diversos lugares. Sobre todo se hace en artículos deportivos, ya mucho en artículos deportivos se utiliza bastante. Y bueno, son estampados bastante grandes, cubren la superficie de la tela.
Así, ¿ven los equipos con los cuales se sublima la tela? Entonces, hay camisetas sublimadas, por ejemplo acá, ¿no? Por ejemplo acá se está sublimando una tela, ¿no? Y se obtienen estos diseños. ¿Ok? Se sublima la tela y después se corta, ¿no? Y se confecciona el producto sublimado. O también puedes sublimar por zonas, ¿no? Así, zonas pequeñas con tu sticker, ¿no? Porque es una especie de sticker y transfieres la imagen al producto de confección. Miren, se puede obtener polos como este, ¿no? Así, sublimado. Ok, sigamos con las técnicas. Otra técnica de estampado es el vinilo de corte. ¿Ya? El vinilo de corte es una buena opción para estampar prendas en poco tiempo Youta y a terminaba un coste caminando bajo. mientras pensaba en las Se requiere de palabras que un le había diseño dicho Rey, aunque poco sencillo a un después color que recordaba que deba tenía ser que reunirse con los vectorizado, demás. ¿no? Sin embargo, eso le hacía Posteriormente darse este cuenta de diseño que se no había envía a una preguntado máquina en de dónde se iban a corte reunir, pero plotter que avanzando un poco recorta la más, forma terminaba en un encontrándose con vinilo. Izumi, quien al verlo lo El llamaba, y vinilo es de un color entonces ella explica determinado que por estaba una allí porque cara lo estaba y un esperando. material Eso adhesivo por hacía la que otra. Youta preguntara el por qué, a lo Existen que Izumi multitud de respondía que acabados había en los pensado en vinilos, ¿no? guiarlo hasta donde Estos estaban pueden ser todos, aunque ahora reflectantes, que ella dice eso, se metalizados, preguntaba con cuál era el efecto lugar, y de lamentablemente, terciopelo. debido a la cantidad de personas que había en el festival, Un los ejemplo celulares claro no de tenían vinilo de señal, y por corte eso son las seguramente sería estampaciones imposible que numéricas que se ambos se reunieran hacen con los en la demás, y zona ante trasera de esto, las Youta camisetas pensaba que deportivas. simplemente podrían volver a Ok, o casa. sea, Sin embargo, descarta la idea y le son propone a Izumi que ambos siguieran estampados caminando de por un el solo festival, color generalmente que se transfieren pensando que tarde o a la tela, temprano ¿no? terminarían Son encontrándose con como todos, y capitas de de esta manera material. ambos empezaban a avanzar eh, entre toda la por multitud, ejemplo, mientras que Youta un vinilo de corte muy conocido, lo que se conoce con el nombre de foil. Por ejemplo, el foil, ¿no? Ustedes lo han visto seguro. Foil, ¿no? Foil. Ahí está. El foil es esto, ¿no? Estos estampados con brillo que tienen, por ejemplo, ¿ok? Estos son vinilos de corte, ¿no? Estampados con brillo, superficies metalizadas, etcétera, que son estampados que se transfieren, ¿no? De un vinilo de corte, como es el nombre, de un vinilo de corte se transfieren a la tela. ¿Sí? Le dicen heat transfer foil también, ¿no? Heat transfer foil. Y puedes obtener diversos diseños y motivos que se pueden utilizar sobre la tela. ¿Ok? Y luego tenemos el otro tipo de transfer porque a ese le llamamos el vinilo de corte, ¿no? Pero también existe un vinilo digital.
el transfer textil o vinilo digital es otra forma de estampación. Es una buena forma rápida y económica de obtener tu estampado. El diseño se imprime sobre un papel especial, se deben recortar las zonas sobrantes, luego se coloca este papel sobre la prenda y se le aplica calor con una plancha. Se debe tener en cuenta que con esta técnica el acabado es algo rugoso al tacto. Para llevarlo a cabo en óptimas condiciones, se debe hacer sobre prendas que tengan un porcentaje alto de algodón. ¿Ok? A diferencia del vinilo de corte, se pueden imprimir diseños a todos los colores como fotografías. Se recomienda lavar con la prenda al revés para evitar el desgaste, ¿no? O sea, el transfer textil también es igual como una calcomanía con la cual se aplica calor y se puede transferir cualquier tipo de imagen, ¿no? ¿Ok? Vamos acá para ver otras imágenes que podríamos mostrar, ¿no? Un ratito. Transfer textil, ¿no? Transfer textil. Entonces, con el transfer textil podemos imprimir el estampado que queramos, ¿no? ¿Ya? Lo que queramos realmente. Es como una calcomanía y solamente lo que necesitamos es una prensa con calor, ¿no? Pero lógicamente si yo quiero estampar, hacer un transfer grande, necesito una prensa, ¿no? Muy grande que pueda transferir calor. Por ejemplo, miren, esto se ha hecho con un transfer textil, ¿no? Y esas serían las técnicas. Pero no son las únicas, ¿ah? Los estampadores van haciendo pruebas de diversos tipos y van desarrollando nuevas técnicas, siempre buscando novedades, ¿no? Por ejemplo, una técnica que existe es el caviar. La técnica del caviar quizás no la conozcan ustedes, pero es también una técnica común y que se usa bastante en la industria. A ver, vamos a ver para que ustedes alguna vez lo han visto. Caviar. Bien. El caviar es estampado que son una serie de bolitas, ¿no? La superficie del estampado está formado por unas bolitas, unos pequeños globitos chiquitos, como que son estos, miren, que se pegan a la superficie del material, produciendo la imagen, ¿no? Entonces, ese es el caviar, ¿ven? El caviar es un estampado que estuvo bastante de moda hace unos años. Ya ahora casi no lo veo, pero en cierto momento era moda porque lo desarrollaron bastante. Entonces, eso no es ni plastisol, ni base al agua, ni, ¿no? Es lo que le llamamos el caviar, es otro tipo de estampado. Otro estampado es el flock. El flock, miren, el flock, ¿cómo es este estampado del flock? El flock es un estampado en el cual primero se aplica una goma a la superficie de la tela, una especie de material adherente, y luego se le dispara a la tela con una pistola o un polvillo, ¿no? Un polvillo. Y ese polvillo que se dispara a la tela hace que se vaya formando una capa como si fuera una tela adicional en su superficie, ¿no? O sea, porque ese polvillo son como pequeñas fibrillas cortadas, entonces lo que se obtiene es
es un flock, ¿ya? Es un flock. O sea, ¿ven? Es como si hubiera otra tela sobre la misma tela, ¿no? Pero esa tela artificial que va sobre la superficie de la tela son pequeñas fibritas que se han disparado sobre la goma y que han ido adquiriendo luego, de acuerdo a ciertos patrones que tiene el patrón, ¿no? El patrón de transferencia, entonces van alcanzando esas formas. Si tú lo tocas, parece que fuera una tela, porque está compuesta por fibrillas de algodón, ¿no? De algodón o de materiales parecidos al algodón. Y de este flock existen dos tipos de flock, el flock directo y el flock transfer. El flock directo es cuando tú aplicas directamente la goma y le aplicas luego le aplicas la pelusa en su superficie y se pega. Ese flock directo no sale, es difícil que salga porque es un proceso bastante resistente al paso del tiempo. Pero el otro flock es el flock transfer. El flock transfer ya trae el diseño listo y se transfiere como el vinilo de corte, ¿no? Se transfiere por calor a la superficie de la tela y entonces se consigue la aplicación del flock y bueno, al final la apariencia es la misma, pero el flock directo dura más que el flock transfer. Ok. Y bueno, y hay muchísimas más. Por ejemplo, ahorita me he acordado de una técnica que se llama glitter. Y me voy acá y lo voy a poner porque pertenece también, me parece, a la familia del plastisol. Y le voy a colocar acá glitter. ¿Por qué glitter? ¿Por qué glitter? Porque es un tipo de estampado en el cual lo que obtenemos son brillos en la superficie del material, ¿no? O sea, ¿ven? Es como si tuviera una escarcha con brillos, ¿no? Creo que también le llaman escarchado, ¿no? Hagan sus preguntas, ingenieros, si tienen alguna duda, por favor. Ok, entonces tenemos el glitter. ¿Qué otra técnica? De repente hay alguna más que me acuerde. Bueno, la aplicación del glitter es muy parecida, pues, a la del caviar, ¿no? Así como el caviar se coloca, porque el caviar se tiene que colocar también con una goma adhesiva, ¿no? Entonces el glitter también se aplica
con una goma adhesiva y puedes obtener pues patrones muy interesantes como el que vemos acá, ¿no? O un estampado como este, ¿no? ¿Y cómo verificas la calidad de los estampados? Primero, hay que tener en cuenta que cuando tú desarrollas el estampado, en el proceso de desarrollo, tienes que guardar las contramuestras del estampado. A esas contramuestras se les llama strike off. Eso también es importante tenerlo presente, que las contramuestras o los envíos que se hacen en la industria se les llama strike off. ¿Qué son los strike off? Son las contramuestras de las telas donde están los estampados, ¿no? Pongamos que acá hay un estampado, entonces esas contramuestras yo las debo tener y se las debo pasar a producción para que en producción, en el momento en que hagan los estampados, comparen el estampado con esa contramuestra para verificar que el producto se está haciendo idéntico como el cliente lo había aprobado, ¿no? Entonces a eso se le llama strike off o pruebas de calidad o contramuestras, ¿no? Por eso dicen cuando llega el proceso de producción, por favor, pásenme los strike off porque quiero verificar que la producción esté empezándose bien de acuerdo a lo que el cliente ha requerido. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ninguna, profesor. Ok, o sea, eso quiere decir que siempre tenemos que tener contramuestras y desarrollar el estampado en todos los colores antes de pasar a producción, o sea, en todos los fondos. Supongamos que el estampado, la producción se va a manejar en color, tela de fondo negro, tela blanca, tela amarilla y tela roja. En los 4 combos deberíamos hacer pruebas y tener contramuestras firmadas por el cliente en las cuales el cliente nos diga esto es lo que queremos en producción, para no tener problemas en la etapa de producción, ¿ya? Ya. Ok, vamos a parar 10 minutos de break y pasamos a la segunda parte en la cual vamos a ver los bordados. Gracias.
Ok, chicos, entonces vamos a continuar, ¿no? Y voy a aprovechar esta presentación, este documento que está cargado en la presente clase, ¿sí? En el cual se narra la historia del bordado, ¿ya? Porque el bordado, la industria del bordado la técnica del bordado no es una técnica que solo se haya desarrollado en Europa o en Asia o en América. Se ha desarrollado, parece, en diversos lugares paralelamente, ¿no? Pero, por ejemplo, la historia que se cuenta acá es una historia relacionada con Asia y Europa, ¿no? Dice, antes que surgiera la industria del bordado, se inició la industria y comercialización de los textiles. Los productos textiles fueron los primeros objetos de comercio entre las civilizaciones del Mediterráneo hacia el tercero o segundo milenio antes de Cristo. Este comercio se extendió durante siglos, mientras que los tejidos de lana y lino eran producidos en Europa, los de algodón de calidad provenían de la India y la seda era traída desde China. A fines del siglo XVIII, la revolución industrial alteró los sistemas productivos. Europa, y en especial Gran Bretaña, se convirtió en telar del mundo. Las primeras fábricas aparecieron en 1740 y se concentraban en la producción textil. En esa época, la mayoría de los ingleses usaban prendas de lana, pero en 100 años, las prendas de lana ásperas se vieron desplazadas por el algodón, especialmente tras la invención de la desmotadora de algodón por el estadounidense Eli Whitney en 1793. Algunos inventos británicos como la cardadora y la máquina de lanzadera volante de John Kay, la máquina de hilar de algodón de James Hetfield y las mejoras en los telares realizadas por Samuel Crompton fue integrada por una nueva fuente de potencia, la máquina de vapor desarrollada en Gran Bretaña por Thomas Newcomen, James Watt y Richard Trevithick, y en Estados Unidos por Oliver Evans. En un periodo de 35 años, desde la década de 1790 hasta la de 1830, se pusieron en marcha en las islas británicas más de 100.000 telares mecánicos. O sea, en el siglo XIX, Inglaterra se transformó en la potencia productora de telas, ¿no? Invadió el mundo con sus tejidos
y también se llenó de dinero porque las ventas pues eran exportaciones que realizaban y ellos distribuían a todo el mundo, ¿no? Entonces ha sido una industria que ha ido desarrollándose y ha ido creando tecnología. Por ejemplo, miren, esta es una maquinita de hilar, ¿no? Antigua. Dice, la máquina de hilar refleja la tendencia de automatización característica de la revolución industrial. La máquina, impulsada por la rueda motriz situada en la parte inferior, forma el hilo a partir de la fibra y lo tuerce mientras lo enrolla en bobinas. Y luego luego de la tela viene el bordado, ¿no? El bordado. Y el bordado también es un arte que se desarrolló en diversos lugares, ¿no? Por ejemplo, se han descubierto materiales bordados en Egipto, por ejemplo, ¿no? Los egipcios eran bordadores muy hábiles que también decoraron los tejidos con aplicación de piel y abalorios. Entonces, los primeros bordados que se han encontrado en Egipto. Luego también se han encontrado en Bizancio bordados muy antiguos. Bizancio es lo que es Constantinopla y lo que ahora en Europa es Estambul, ¿no? Bizancio, Estambul. En España también han habido muchos bordados desarrollados piezas de tela que utilizaban los reyes, las reinas. En la Edad Media también se hacían tapices enormes bordados en Europa y muchos se han mantenido hasta el día de hoy, ¿no? Vemos, por ejemplo, que el rey de Francia vestía ropas bordadas, muy elegantes. Y luego en el Asia también existía la técnica del bordado, pero eran bordados manuales, ¿no? Era un trabajo muy artesanal, que demoraba mucho, muy difícil de hacer. Y luego viene la revolución industrial, en la cual ya se crean algunos equipos que facilitan el proceso de bordado. Luego también hay vestiduras clásicas de bordado, como por ejemplo las vestiduras de los papas, ¿no? El papa, por ejemplo, utiliza esa especie de estola, ¿no? Es un símbolo papal, ¿no? Que es bordado, también es un bordado muy especial. Y los papas usaban también productos llenos de bordados enriquecidos con los bordados. Los toreros, ¿no? Los toreros también, ¿no? Los toreros usan sus vestidos de luces con bordados también muy elaborados. La ropa de torero debe ser muy cara, ¿no? Y en América, por ejemplo, en Guatemala, hay también la tradición de la técnica del bordado desde hace muchos años. Cuando los españoles vinieron a América, encontraron también productos bordados de diversos tipos, con mucho arte, ¿no? Por ejemplo, el huipil o huipil es una prenda precolombina tejida en telar de cintura o de pie. Es enriquecida con diseños que se han modificado a lo largo de los años y se copian de una comunidad a otra. El huipil es un lienzo de tela cuadrada con aberturas en el centro para el acceso de la cabeza. Generalmente las orillas laterales son cosidas hasta la parte de las axilas. Y el huipil, por ejemplo, es un claro ejemplo de que los antiguos también en Guatemala bordaban. Y lo hacían como esta señora, miren, con un bastidor, que puede ser un aro o un cuadrado para mantener tensa la tela, para evitar fruncir el material. ¿Ok? Y bien, el bordado que está haciendo esa persona. También
Hay otras piezas de vestir que utilizan los guatemaltecos que se llama faja y que también es bordada, ¿no? Como lo que ven ustedes ahí, la faja bordada con su delantal. Y los hombres también tienen su forma típica de vestir, en la cual también aplican bordados especiales. Entonces vemos que el bordado, pues, es una técnica desarrollada en diversas partes del mundo y que es muy importante, ¿no? Y en la industria textil bastante, porque se utiliza mucho hasta la actualidad. Pero el bordado que se utiliza en la actualidad es un bordado más de diseño, ¿no? Y que utilizan las empresas en la simbología que utilizan para sus productos. Por ejemplo, Adidas, ¿no? Utiliza el bordado de su logo mucho. Nike, también el bordadito de su logo, ¿no? Que es importante para ellos. O también a veces bordados más grandes, ¿no? Y las técnicas de bordado, las puntadas de bordado son muchísimas, son diversas, ¿no? Enorme cantidad de técnicas que existen de bordados, de puntadas a mano que se puede hacer sobre los bastidores. ¿Alguna pregunta o comentario está allí, por favor? Ok, pero las máquinas automáticas de ahora no hacen todas estas puntadas, o sea, las puntadas a mano son más ricas en realidad en variedad, pero los equipos que hacen ahora esas puntadas han reducido el número de puntadas a unas cuantas, ¿no? Pero lo que hacen sí estas personas es algo maravilloso, ¿no? Son diversas técnicas que utilizan para conseguir productos que son maravillas, ¿no? Pero ya la nueva técnica del bordado es distinta, ¿no? La nueva técnica del bordado se usan máquinas distintas y para hacer esta técnica hay que pasar algunos procesos, ¿no? Uno es el diseño, ¿no? Que es la base y motivo principal para iniciar un nuevo trabajo. El diseño que se proporciona para ser bordado debe ser apropiado para el producto al cual está destinado. Se tiene que evaluar el diseño a bordar contra el tamaño de la pieza y tipo de material. Tejido plano, tejido de punto, cuero, seda, la cantidad de colores y su distribución dentro del diseño, el tipo de aplicación, la variedad y densidad de puntada, el costo y la calidad del diseño. ¿Ok? Luego del diseño viene la digitalización o ponchado, que consiste en crear elementos gráficos mediante la introducción al programa de digitalización de coordenadas según el diseño. Estos diseños son creados a través de la digitalización de las formas que lo componen y la selección apropiada de puntadas. La digitalización se puede hacer de dos formas básicas: digitalización en tableta y digitalización en pantalla. Les menciono que en la Facultad de Ingeniería Industrial, el CERCEU, el Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria, tiene el curso de ponchado, ¿no? O sea, de repente alguno de ustedes esté interesado en saber diseñar bordados, puede inscribirse con descuento
Creo que el descuento es del 50% para alumnos en Cerceu, con descuento para que puedan estudiar el curso de ponchado. Y utilizan un programa que se llama Wilcox, me parece. ¿Y qué puntadas existen? Miren, existen, son básicamente, como les dije, 3 o 4 puntadas, ¿no? Una es la puntada corrida o ejecución de puntada. Es una serie de penetraciones individuales de la aguja que forman una línea recta o curva para delinear. Puede utilizarse para realizar la base de un bordado, para moverse dentro del diseño. En esta variedad se encuentra la puntada bin o puntada triple, ¿ya? O sea, se llama puntada corrida, ¿ya? Luego la otra puntada es la puntada de columna o satín. Está formada por una serie de puntadas individuales generadas por un movimiento de ida y regreso que define los lados opuestos. Puede llevar una secuencia igual o desigual y es parecida al zigzag. Puede ser tupida o separada. Su característica principal es que tiene límite en el ancho. Se usa en los diseños para el contorno y remates en bordados con aplicaciones en letras de regular tamaño, efectos de textura y contrastes. Y la tercera puntada es la puntada de relleno o también se la llama tatami. Es una puntada especialmente usada para cubrir áreas grandes dentro de un bordado. Dentro de este segmento hay una variedad hasta de 60 puntadas distintas que pueden provocar diversos efectos al bordado, además de las combinaciones personales que haga cada digitalizador. ¿Ok? O sea, son 3 puntadas, miren. La puntada corrida o ejecución de puntada, la puntada de columna o satén y la puntada de columna o satén y la puntada de relleno o tatami. Y eso lo van a poder apreciar acá, miren. Esto es importante, chicos, miren. Por ejemplo, este es un tigre, ¿no? Un tigre. Y para hacer este tigre usamos 3 tipos de puntada. La puntada corrida. La puntada corrida es, miren, para hacer estos diseñitos, ¿ven? Las pestañas del tigre, los bigotes, los bordes, ¿no? De la figura, miren. Todo este borde de figura está hecho por puntada corrida. Los bordes de las figuras, los bordes, puntada corrida. ¿Ya? Los detallitos estos que son siluetas se hacen con puntada corrida. ¿Ven? Por ejemplo, la lengua para aclarar detalles de la lengua tiene una puntada corrida, ¿no? En su lengua. En la lengua, miren la puntada corrida. Y luego viene la otra puntada que se llama de columna o satín, ¿no? Que son detalles un poquito más gruesos, ¿no? O sea, son detalles más intensos, pero no necesariamente relleno todavía, ¿no? Por ejemplo, esto es puntada de columna o satín. Puntada de columna o satín, ¿no? O sea, hay puntadas corrida y hay puntadas de columna o satín como las que vemos acá. Y la tercera puntada es la puntada de relleno o tatami, ¿no? Miren, todo esto lo que es relleno, por ejemplo, la nariz es puntada de relleno, la lengua hecha con puntada de relleno, los ojos, el interior de los ojos, puntada de relleno, la sombra de la oreja, puntada de relleno. Y por ejemplo, el iris del ojo del tigre, esa es puntada
corrida, disculpen, puntada de columna o satín, ¿no? De columna o satín. Entonces es fácil reconocer las puntadas, ¿no? No es tan complejo. Ok, ¿alguna pregunta? Ahora, ¿qué? Un ratito. Ahora, ¿qué? ¿Cómo vemos la calidad de un bordado? Miren, por ejemplo, un bordado, generalmente los hilos no deben estar tirantes, ¿no? Por ejemplo, cuando un bordado está con hilo tirante, entonces frunce la tela y se nota que hay un desperfecto ahí en el proceso de bordado. Luego, otra característica del bordado bien aplicado es que esté en la posición correcta de acuerdo a lo que el cliente ha definido, ¿no? O sea, no puede estar descentrado. Si el cliente dice imagen centrada, tiene que estar centrado. Otro es que el bordado no puede picar la tela. Y para que no pique la tela, se utilizan las entretelas, ¿no? O sea, un buen bordado, sobre todo un bordado grande, necesita entretela. A veces el cliente dice, oye, pero yo no quiero tener la sensación de la entretela en mi cuerpo. Entonces, cuando ocurre eso, tenemos que colocar una entretela que se pueda retirar luego del proceso del bordado, ¿no? Una entretela, por ejemplo, hay entretela soluble, ¿saben? O sea que si lavo la prenda, la entretela se deshace y desaparece. O también hay otra entretela fácil de sacar, le llaman entretela tipo galleta, ¿no? Tipo galleta. ¿Qué quiere decir? Que la entretela yo la puedo retirar, ¿no? Arrancándola fácilmente porque como tiene, es una entretela quebradiza, entonces se puede sacar. Porque antes le dejaban la entretela, ¿no? Se dejaba, pero se tenía una sensación medio extraña el producto cuando el producto tenía una entretela en la parte interior. Lo otro es que tu bordado tiene que ser aprobado antes de iniciar la producción, de manera que tú tengas también el strike off del bordado aprobado para tu referencia en la producción. ¿Ok? O sea, miren, un producto textil tiene tantas cosas y tenemos pues que tener en cuenta que es bastante amplio. Hay gente que se dedica solamente a este tema del bordado y trabajan en empresas que bordan y han pasado la vida, ¿no? Dedicándose a esta industria. Recordándoles pues que no solamente aplican bordados, sino colocan aplicaciones, porque esas máquinas bordadoras también permiten colocar aplicaciones, ¿no? Aplicaciones de tela, por ejemplo. Y existen programas, ¿ah? Para hacer los bordados. Existen varios programas para digitalización de diseños en la industria del bordado. Algunos de estos programas son básicos, otros son específicos
y los hay avanzados. Entre ellos se puede mencionar a Embroidery Anthology 2 y a Tajima. Anthology se enfoca en nuevas mejoras para el digitalizado convencional y programas con tercera dimensión, con más de 4.300 diseños divididos en 17 categorías incluidos, ¿no? Los programas que ofrece Tajima tienen la línea de GML bajo la firma Pulse, Microsystem LTD, el cual ofrece 7 niveles de software según la necesidad del negocio. Por ejemplo, Tajima dice, las líneas de programas de Tajima dice que tienen una diversidad especial, ¿no? Estos se presentan de la siguiente manera: Lettering Mosaic, dimensiones, letras y diseño, recomendado para principiantes. Tiene 50 alfabetos de alta calidad. Y Lettering Avanzado, que es edición de puntadas, proporciona dinámicas y variedad de letras, formatos y tamaños, y coloca cualquier texto en cualquier base recta o curva según se diseñe. Y también hay ediciones de trazos, como por ejemplo Editor Plus. También se utiliza creación de diseños en Illustrator, creación de diseños en Nariz Plus, en Designer, creación de diseños maestro, y entonces existe una variedad de programas, ¿no? Recordándoles que tal como en confección existe la hoja de diseño del producto, en bordados también existe una hoja de diseño en la cual se define los colores que se van a utilizar, los números de puntadas, etcétera, ¿no? Para que en producción se pueda replicar el producto exactamente igual como ha sido diseñado, ¿no? Entonces hay hoja de diseño. Y bueno, se elaboran las muestras pues en una máquina bordadora, ¿no? Esta es una máquina bordadora. Nosotros tenemos 2 máquinas bordadoras de 12 cabezales. El problema es que ninguno de nosotros lo sabe manejar, ¿no? Hay máquinas caseras, pero la otra son las máquinas industriales, que es la que tenemos en planta allá en la universidad. Por ejemplo, esta es de 4 cabezales, las que tenemos son de 12 cabezales. En este género dice máquinas industriales, están aquellas máquinas que son capaces de trabajar a gran escala, desde un bordado hasta varios simultáneamente. Se pueden encontrar a la venta máquinas desde un cabezal hasta 10, 20 y 30 cabezales, las cuales se denominan multicabezas. ¿Ok? Y acá vemos, ¿no? Que trabajan con bastidores, a esto se le llama bastidores, ¿no? Y los hilos se colocan en la parte superior. Y tienen sus características específicas, ¿no? Tienen su pantalla incorporada, ¿no? En la cual dice se puede hacer varios cambios sin tener que trasladar información del programa. Y bueno, ¿cuáles son los accesorios que se necesitan en el bordado industrial? Se necesitan aros o bastidoras, ¿no? Los aros que se utilizan. Se necesita agujas especiales, ¿sí? Recordemos que estas agujas tienen más potencia que las de una máquina de coser simple, ¿no? Y hay que tener cuidado. Y bueno, hay un procedimiento específico para bordar que hay que seguir, ¿no? Acá también, miren, la entretela que les mencioné, acá se ve la entretela, que es importantísima para el desarrollo de un buen bordado. Bien, voy a dejar de presentar. Y, ok. Bien, chicos, les agradezco a todos. Sí, les agradezco a todos ustedes su presencia el día de hoy. Como les mencioné, es una clase de recuperación debido
a la clase que perdimos anteriormente. Y como han visto, el tema del bordado es un tema muy interesante. Ese tratado está colgado en la presente clase, así que si quieren profundizar, tómenlo en cuenta, pero también tomen en cuenta que hay un curso en CERCEU de la Facultad de Ingeniería Industrial que puede ser de interés para ustedes. Y lo más bonito es que tenemos 2 máquinas disponibles de 12 cabezales. Imagínense la potencia productiva que tenemos ahí guardada y que hay que ver cómo la podemos aprovechar, ¿no? Porque podríamos hacer gorras bordadas, polos bordados, etcétera, y venderlos al mercado interno o externo de la universidad. El tema es que hay que aprender y hay que comprar los hilos, ¿no? Y hacer algunos diseños que podrían ser interesantes para la universidad. Entonces vamos a quedar acá el día de hoy. Gracias a todos, Valerie, Ariana, Henry, Margot, Selma. Les deseo una bonita semana, ¿ya? Cuídense. Hasta luego, profesor, cuídese. Hasta luego, gracias.